Estimados alumnos, les traigo otra de las interesantes propiedades en un triángulo respecto del circuncírculo. Comencemos entonces a conocer primero el diagrama que nos llevará al enunciado. Partimos del triángulo ABC, que es un triángulo cualquiera, le marcamos el punto medio del segmento AB, trazamos el segmento CM, marcamos el circuncírculo del triángulo AMC, que va a tener centro O, y el circuncírculo del triángulo CMB, que va a tener centro O'. Trazamos el segmento OO' y marcamos el punto N que lo divide. Lo que nos proponemos demostrar es que el segmento NM debe ser perpendicular con el segmento AB. Muy bien, para la demostración lo que vamos a hacer primero es trazar esos dos radios que usted está viendo ahí y los otros dos radios que están acá, mostrando entonces de que tenemos un lindo deltoide formado con los centros de las circunferencias. Por lo tanto, el ángulo que usted está viendo ahí y el ángulo que usted está viendo acá deberían medir lo mismo. Y debería medir lo mismo que el ángulo en B, ¿verdad? Porque ese ángulo, al ser inscrito, debería medir la mitad del ángulo CO'M, y esa mitad es justamente uno de estos dos rojitos. De la misma forma, tenemos que en los ángulos morados se cumple la igualdad que usted está viendo ahí y por lo tanto mide lo mismo que el ángulo en A. Entonces esto nos muestra de que el triángulo ABC y el triángulo OO'C son semejantes por el criterio ángulo-ángulo. Así es que notaremos ahora una propiedad especial que tienen estos dos triángulos. Miren, como usted está viendo ahí en el diagrama que yo estoy sacando del diagrama original, notaremos de que estos dos triángulos tienen una simetría espiral centrada en el punto C, en este caso, que sería el punto de arribita, ¿verdad? Esta simetría espiral, les recuerdo, estimado alumno, que es sencillamente definida como un giro y después una homotecia con el mismo centro. En este caso, ese centro, insisto, es el punto C. Así es que cuando nosotros aplicamos el giro, el triángulo debería quedar ahí en ese triangulito que yo estoy marcando en negrito. Y además, el punto que yo estoy marcando ahí debería ser la imagen del punto medio del segmento OO', ¿verdad? Además, observemos también de que el ángulo en verde que yo estoy marcando ahí es el ángulo de giro. Y ya hemos visto en clases de que ese ángulo de giro debe preservarse entre cualquiera dos segmentos que uno sea la imagen del otro. En particular, también se preserva a esos dos segmentos que estamos viendo ahí. Y también se preserva a esos dos segmentos que estamos viendo acá. Y finalmente se preserva también a la proyección del segmento OO' y el segmento AB, ¿verdad? Eso es entonces lo que vamos a emplear en el diagrama original. Mire usted, partimos trazando el segmento CN y notamos de que si marcamos el segmento NM, veremos que el ángulo que usted está viendo ahí debería medir lo mismo que el ángulo de acá, porque el punto N pertenece a la simetral del lado CM. Esa simetral la estoy marcando ahí con esa línea recta. Y ese ángulo debería medir lo mismo que el ángulo que forma el segmento OO' y el segmento AB por la propiedad que acabamos de mencionar. Así es que si ahora usted marca el ángulo de 90 grados que hay ahí por ser OO', la simetral del segmento CM, tendremos que necesariamente el ángulo que yo estoy marcando ahí en color turquesa más el ángulo en amarillo oscuro también deberían sumar 90. Y eso nos muestra entonces, estimados alumnos, que el ángulo NMA, que está formado por estos dos ángulos, que sabemos que suman 90, entonces ese ángulo es recto como queríamos demostrar. Entonces, espero les haya quedado clara mi explicación y ante cualquier duda ya sabe dónde y cómo contactarme.